Hola chicos, soy Batman y en el video educativo de hoy voy a resumir todo el anime Noblessing. Se trata de un anime sobre un hermoso y maravilloso vampiro que desgraciadamente no brilla a la luz del sol, pero al menos es invencible y después de dormir durante más de medio millón de años ha decidido vivir la vida de un escolar normal para aprender más sobre la sociedad actual. La historia comienza hace cientos de años, cuando los humanos éramos la raza más débil y ni siquiera podíamos protegernos de los animales pequeños. En aquella época, los humanos, además de débiles y contrarios a la violencia, solían ser miembros de ONG protectoras de animales y, obviamente, también estaban en contra de las armas, al ser las criaturas más fracasadas de todo el planeta. Todo cambió cuando, un buen día, descubrieron una raza de personas con fuerza sobrehumana, tan fuertes que empezaron a llamarlos colectivamente noble. Al principio, estos nobles desconfiaban de los humanos, pero pronto se dieron cuenta del tamaño de la debilidad que cada humano llevaba entre ceja y ceja. Y esto, combinado con el hecho de que los humanos otorgaban a estos nobles un inmenso respeto, hizo que los nobles adquirieran la filosofía de que debían proteger a los humanos, creando una especie de nobleza obligatoria que obligaba a cada noble a proteger a un ser humano a cualquier precio. De este modo, los nobles y los humanos formaron un vínculo muy especial, en el que los nobles estaban claramente por encima de los humanos mortales, pero seguían teniendo respeto y admiración por todos los humanos, porque viviendo muy poco tiempo, su civilización estaba siempre evolucionando. Y hace más de 800 años, el Cardisantrama de Hycel, cariñosamente apodado Hy, es el ser de más alta nobleza en este mundo, llamado el jefe de los nobles. Se quedó dormido y solo despertó cuando alguien lo sacó de su ataúd. Cuando despierta, se sorprende al ver lo diferente que se ha vuelto este mundo, porque la tecnología ha avanzado mucho y vaya donde vaya, es testigo de increíbles creaciones humanas. Pero antes de vagar solo por este mundo, se encuentra con su criado, Frank. Su criado se sorprende al ver a su amo e inmediatamente lo lleva a su casa para contarle lo que ha estado ocurriendo en el mundo último. A Hy le parece muy divertido lo mucho que ha cambiado el mundo humano y quiere experimentarlo todo de primera mano. Y Frank es actualmente el director de un instituto. Inscribe a Hy en una de sus clases para que pueda pasar algún tiempo con los humanos modernos y comprender el desarrollo que no ha visto en los últimos años. Hy no tarda en conseguir un amigo, en este caso, un chico pelirrojo llamado Shin, que es un gran artista marcial y un excelente atleta. Hy se sorprende por la manera desenfadada en que los humanos se dirigen a él, dándose cuenta de que los humanos parecen haber perdido el instinto de reconocer a los nobles, lo que le hace pensar que los humanos ya no deberían depender demasiado de ellos. Una tarde, mientras tomaba el té con Frank, se le acercó un pedazo de mierda desconocido, presentándose como M21. El tipo no tiene nombre. Les cuenta que es un humano modificado y que fue creado por una malvada organización científica llamada la Unión. Sí, amigo, el azúcar que comes. Y según él, fueron creados en grupos de prueba, razón por la cual nunca se les dio un nombre y solo se les llamaba por sus números de serie. A todos ellos se les inyectaron innumerables drogas en los agujeros y se realizaron muchas pruebas en su cuerpo, todo para comprobar el efecto de las drogas. En su momento, las condiciones a las que fueron sometidos fueron tan horribles para ellos que todos sus amigos acabaron muriendo durante la mayor parte del proceso, excepto él y un amigo suyo, que sobrevivieron y adquirieron fuerza y habilidades sobrehumanas. Dice que en la actualidad, varias organizaciones ocultas intentan controlar el poder del mundo, utilizándole a él y a otras personas modificadas como armas de destrucción, pero finalmente consiguió escapar de la unión con su amigo, tras lo cual decidieron seguir caminos separados para encontrar un propósito para sus vidas. Tras conocer sus habilidades y cómo acabó salvando la vida de algunos alumnos de la escuela, el director Frank decidió invitar a M21 a vivir en su casa por el momento. Sugirió que M21 trabajara para él, ya que enviarían a más gente a matarle y ellos podrían ayudarle a lidiar con esa gente. El hombre se lo piensa un rato y pregunta qué quiere Frank a cambio. Sin embargo, el hombre de pelo rubio se ríe y le dice que, a partir de ahora, M21 solo tiene que actuar como seguridad de la escuela y devorar el pubis de cualquier estudiante que intente hacer algo malo. Al día siguiente, el alto acude a la escuela e inmediatamente atrae la atención de una horda de chicas que quedan encantadas por su majestuoso comportamiento y su elegancia. Es como si las mujeres percibieran de algún modo que es un noble. Por eso he hecho esta preciosa miniatura para este vídeo. Mira qué bonita. Entra en clase y se da cuenta de que Shin tiene una mano fracturada y lleva una escayola en la que sus amigos han hecho garabato. Así que Hy, queriendo involucrarse en esta extraña costumbre de los seres humanos, coge su rotulador fluorescente y hace algunos garabatos en la escayola de Shin. Entonces se sienta y empieza a asistir a clase con ellos, e incluso almuerza con los chicos, donde insiste en comer barro todos los días, porque desde que probó este manjar moderno, no puede volver a la comida de su época. Al acabar la clase, Shin y su amigo, un auténtico empollón, empiezan a hablar de juegos de móvil y le preguntan a Hy si quiere participar. Sin embargo, Hy no tiene ni idea de lo que están hablando. ¿Videojuegos para móviles? Hy no sabe nada al respecto. Entonces, Shin y el perdedor le explican que un teléfono móvil es una herramienta muy importante en los tiempos modernos, porque cuando tienes un teléfono móvil, puedes conectar con varias personas en cualquier momento, diciendo que un teléfono móvil es un aparato que evita que te aburra. Hy no puede creer que exista algo así, y durante la noche va a ver a Frank, que estaba descansando
saltando en lo alto de la escuela con M21. Le habla a Frank de la tecnología de la que hablaba Shin, y Frank le sonríe. Dice que el mundo ha cambiado mucho desde que él se fue a dormir, y que ahora existen muchas tecnologías como esta. Frank prepara para Hai la última versión de alta especificación de un teléfono inteligente, el Ultra Noble Level 999 Plus Vampire Gold Mobile Phone, y al día siguiente, cuando Hai coge su móvil en clase, Shin y su amigo se sorprenden de verle usando un terminal, y se alegran por él, diciendo que cuando llegue la noche podrá investigar más sobre madres solteras a 5 kilómetros de distancia. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que Hai no tiene ni idea de cómo se utiliza un teléfono. Después de todo, cuando Shin le pide su número por correo electrónico, Hai se limita a mirarlo, sin saber qué está pasando. El amigo perdedor coge el móvil de la mano de Hai y empieza a enseñarle a usarlo. También le dice cómo enviar un email, cosa que Hai aprende inmediatamente y empieza a enviar mensajes a Frank. Mientras almuerzan ese día, el trío oye un ruido procedente del patio del colegio y, como buenos cotillas, deciden comprobar qué está pasando. Ven que un grupo de vándalos ha entrado con sus coches en la propiedad del colegio y están acosando a los alumnos. Hai está muy intrigado por esto, ya que nunca en su vida ha visto a humanos peleándose entre sí. Uno de los gamberros agarró al vigilante y le dio un puñetazo, pero Shin se acercó corriendo y bloqueó el puñetazo con su mano herida. El hombre miró a Shin y le acusó de intentar robarle a su novia. El perdedor le pregunta a Shin por qué lo hizo. En su defensa, Shin dice que la mujer estaba a punto de caerse y él la salvó. Pero si la gruta es un perro mestizo que tiene novio y aún así se enamoró de él no tiene la culpa solo de eso. El hombre, sin embargo, no tiene intención de escucharle y sus secuaces empiezan a intimidar a la gente de la escuela. Shin le dice que se vaya o se cagará en su propia mano y les dará un puñetazo en la cara. Pero antes de que pueda hacerlo, el líder de los gamberros empieza a darle puñetazos. Shin esquiva la mayoría de los golpes, pero se ve acorralado y no puede retroceder y acaba siendo golpeado directamente en la cara por uno de sus puñetazos. Hai observa todo el alboroto y mira a M21, que realmente quiere detener todo esto, pero tiene miedo de revelar su fuerza sobrehumana, revelando que está intentando ser discreto, ya que lo correcto en una situación humana normal sería llamar a la policía. Sin embargo, el hombre con cuernos empieza a dar patadas a Shin e incluso intenta pisarle la cabeza, pero Shin rueda hacia un lado y el hombre con cuernos intenta golpearle de nuevo, pero Shin esquiva todos sus golpes y en un momento de apertura asesta un puñetazo a su enemigo. El líder de los gamberros se enfada aún más y empieza a lanzar fuertes puñetazos, y cuando Shin intenta bloquearlos con su moratón, su escayola empieza a desprenderse y el avispado le da un puñetazo en el estómago, lanzándole sobre el perdedor, y ambos caen al suelo. El avispado avanza hacia Shin, diciendo que se va a cagar en su cara, pero es bloqueado por el cuidador, que le dice que se vaya, ya que no va a permitir que se cague en la cara de sus alumnos. Pero al avispado le importa un bledo y agarra al cuidador por el cuello. Sin embargo, es interrumpido por M21, que se acerca tranquilamente y les ordena que suelten al cuidador. El avispado le mira y le dice que se vaya si no quiere que le caguen en la cara, diciendo una vez más que no parará hasta cagar en la boca de Shin. En respuesta, M21 le replica una vez más, diciéndole que deje en paz al cuidador, por lo que el Hornet One suelta al cuidador y prueba suerte con M21. Sin embargo, M21 utiliza movimientos totalmente inhumanos, esquivando fácilmente cada golpe, solo para agarrar su cadena y golpear su cabeza contra el suelo. El avispado hace todo lo posible por levantarse, pero se da cuenta de que M21 es muy fuerte. M21 no se detiene ahí y le dice al avispado que no vuelva a aparecer por esta escuela, o de lo contrario, él y su pandilla de niñatos serán asesinados por él personalmente. Esto asusta al hombre, que huye inmediatamente con toda su banda. Al final, todos los estudiantes gritan, celebrando la victoria de M21, y él se sorprende mucho por ello, ya que está acostumbrado a ser acosado y torturado, no apreciado como un héroe. Raik lo estaba viendo todo y simplemente volvió a entrar para continuar con su trabajo, pensando en lo interesante que sería ver a los humanos cagándose unos encima de otros. Al menos ahora se ha dado cuenta de que los humanos se han vuelto peligrosos, fuertes y valientes en comparación con los viejos tiempos. Comienza el día siguiente y, como de costumbre, Shin llega tarde a clase. El profesor entra esta vez con dos nuevos alumnos a su lado. No tiene ninguna información sobre los estudiantes, solo sabe que ambos son muy guapos. El chico bajito con el pelo peinado hacia atrás se presenta como Regi, mientras que la chica guapa se presenta como Seira. En ese momento, el profesor se muestra amable y le dice a Shin que le enseñe la escuela a Seira, a lo que él finge no estar muy dispuesto. Al mirar a ambos, Rai se da cuenta inmediatamente de que son nobles, y en respuesta los dos nuevos estudiantes notan el aura excepcionalmente fuerte de Rai, que es demasiado fuerte incluso para un señor de los nobles. Su aura para ambos es como si estuvieran viendo el aura de un dios. Después de toda la lección, se sientan a comer, y a medida que pasa el tiempo, Shin se da cuenta de que estos dos nuevos estudiantes parecen ser ineptos en algunas cosas modernas. Al igual que Rai, Regis intenta usar un palillo, pero no puede, mientras que Seira se limita a usar una cuchara, demostrando que además de nobles débiles, son tontos por no haber aprendido nada del avance de la tecnología humana. Más tarde ese mismo día vemos a Shin, el perdedor, Regis y Seira y Rai volviendo a casa de Frank, donde habían estado pasando el tiempo. Cuando Frank entra con el M21, se sorprende y se molesta al ver a Shin y a su amigo desordenando su casa, pero sabe que son amigos de Rai, así que le dice que son bienvenidos y se va a la cocina a simplemente fregar los platos, como una buena ama de casa. Cuando vuelve a salir, Shin le dice que ni Seira
Seira ni Regis tienen dónde vivir en la ciudad, y le pregunta a Frank si puede acogerlo. Frank vuelve a enfadarse con él, pero Ray dice que no le importa, lo que obliga a Frank a decir que a él tampoco le importa. Al día siguiente, un grupo de esbirros se pelea con Ray y Shin, junto con Loser y Seira, cuando estos solo quieren irse a casa. Los enemigos los rodean en grupo, y uno de ellos incluso le saca un cuchillo a Ray, pero Shin les dice que no hagan daño a ninguno de sus amigos, y que irá con ellos. Entonces todos son llevados al escondite de la banda, donde son rodeados por un grupo de gamberros, y el jefe mira a Shin y le dice que hoy aprenderá una lección. Shin le dice a Loser que coja a Seira y a Ray y se vaya, mientras él tira su bolsa y se prepara para luchar. Uno de los chicos corre hacia él con el grupo, pero Shin consigue esquivar fácilmente su puñetazo, además de esquivar un ataque por la espalda y tirarlo al suelo de un puñetazo. El otro hombre intenta golpearle con un palo de madera, pero Shin lo esquiva fácilmente y le da un rodillazo en la cara. Dos hombres más intentan atacarle, pero logra esquivar fácilmente sus ataques y lanza un fuerte contraataque. Desgraciadamente, mientras era maldecido por varios de ellos, Shin acaba siendo alcanzado por la espalda por uno de los enemigos, mientras otro enemigo intenta golpearle, y Shin consigue defenderse, pero de nuevo, un tipo intenta asfixiarle por la espalda, lo que hace que un Ray se adelante para salvarle, pero Shin le grita que retroceda y utiliza sus habilidades para apartar al grandullón. Estaba siendo presionado y a punto de ser dominado cuando M21 y Regis llegan al lugar. Regis intenta interferir, pero M21 se lo impide, porque no estaría bien que Regis mostrara su poder a seres humanos normales. Regis mira a Shin y se da cuenta de que no se rinde aunque se enfrente a varios humanos. De hecho, sigue esforzándose por vencer a todos sus enemigos. Regis se sorprende al ver a un humano defendiéndose de la gente que le rodea, ya que ese era el trabajo de los nobles. Pero M21 le dice que los humanos han aprendido a defenderse. De la nada, uno de los enemigos intenta tomar al perdedor como rehén, pero Shin le da una patada antes de que pueda alcanzarlo. Y la situación empeora cuando el líder de los maricones se cansa de todo y saca una pistola, apuntando a Shin. Es en ese momento cuando M21 decide intervenir, apareciendo frente al líder, agarrándolo de la mano y empujándolo al suelo. Entonces, otro extra intenta utilizar un tubo de acero para golpearle, pero M21 simplemente utiliza su brazo para defenderse del tubo de acero. Y entonces, el furioso Shin intenta golpear al tipo en la cara con todas sus fuerzas, pero se detiene justo cuando M21 le dice que ya es suficiente. Shin se aleja entonces y les dice a los hombres que si quieren vengarse de él, deberían atacarle cuando esté solo. Tras decir esto, todos comienzan a caminar de vuelta a casa, y Regis comenta el hecho de que los seres humanos se han vuelto muy salvajes en los últimos años, a lo que él responde diciendo que aún tiene que ver de qué tipo de actos salvajes y desalmados son capaces los humanos. En Another Beautiful Day, todos se sientan a cenar mientras Regis y M21 intercambian insultos. Como de costumbre, Regis dice que odia el hecho de que M21 renunciara a su humanidad para obtener poderes sobre los humanos, mientras que M21 se ve obligado a odiar a Regis porque siempre hace pasar al chamán por un traidor a la humanidad, a pesar de que fue creado literalmente en un laboratorio. Los dos son interrumpidos por Frank, pero este está harto de estos aprovechados y les dice que limpien el desastre que han creado. Seira, demostrando que es un verdadero ángel en el cuerpo de una noble, empieza a limpiar las cosas, mientras Regis discute con Frank mientras limpia, preguntándole por qué Ray no limpia nada. Frank le ignora rápidamente e intenta cambiar el rumbo de la conversación, pero el pigmeo de la cabeza lamida insiste y dice que Ray también debe limpiar las cosas, y antes de que Frank pudiera arrancarle la cabeza a Regis, Ray simplemente se levanta y se acerca a él. Frank se aterroriza en ese momento, pensando que Ray va a destrozar todo el barrio, pero para su sorpresa simplemente se acerca a depositar sus envases vacíos en la papelera y se marcha. Frank deja escapar un suspiro de alivio y empieza a limpiar, contento de que la ciudad se haya salvado. Al día siguiente, en la escuela, Frank y Ray han llamado a un M21 a una habitación privada, y Frank le informa de que ha abierto una cuenta bancaria separada para el M21. Frank le mira y le dice que está trabajando para ello, así que obviamente necesita una cuenta bancaria para que puedan enviarle su salario. Esto deja a M21 completamente conmocionado, porque antes de esto simplemente se le utilizaba como arma y no se le pagaba nada en toda su vida. Es la primera vez que alguien le ofrece un sueldo. Le da las gracias a Frank de todo corazón y vuelve al trabajo, dispuesto a meterle el dedo en el culo a cualquiera que la cague. Mientras volvía a casa a altas horas de la noche, le paran dos hombres. Uno de ellos es un tipo de aspecto extremadamente feo, mientras que el otro es gordo, y a juzgar por su aspecto de gordo, se está comiendo un muslo de pollo. El tipo realmente feo le dice a M21 que tienen negocios con él, y le llama por su nombre en clave, que es el único que tiene. Esto le pone inmediatamente en guardia, ya que nadie más que el sindicato o el sindicato conoce su nombre en clave. Les pregunta quiénes son, y uno se presenta como el tiburón y el otro como el martillo, pero para facilitar este vídeo, me limitaré a llamar gordo al gordo, porque es el único gordo de todo el anime. Tras la pregunta, Shark le revela que trabajan para el DA5, al que reconoce inmediatamente como el equipo de operaciones especiales del sindicato. Se acerca y les pregunta por qué están delante de él, a lo que el tal Shark responde que se lo van a llevar con ellos, y durante esta simple conversación acaban insultando
insultando al único compañero vivo de M21. Este se enfurece y Shark se da cuenta enseguida y acaba provocándole aún más, diciéndole que si le duele es porque es verdad. M21 se transforma entonces en el mismísimo Bowell Ennis como Deadpool y corre hacia el tiburón para intentar golpearle, pero el tiburón es demasiado rápido y esquiva todos sus ataques solo para darle una patada en el estómago directamente. Por suerte, M21 no se ha comido su cena, entonces le pisa el pecho y le dice que no es más que un experimento científico inútil que debería haber sido desechado. M21 se transforma de nuevo en Bowell Ennis y le ataca, pero el tiburón salta hacia atrás justo a tiempo. M21 se recoloca, pero el tiburón no le da tiempo a recuperar el aliento y le ataca con un cuchillo, y M21 bloquea por poco el primer ataque, pero el tiburón sigue atacándole, haciendo la vida de M21 cada vez más difícil. M21 se da cuenta de que el tiburón es mucho más fuerte que él y que, si sigue así, no tendrá ninguna posibilidad de sobrevivir al combate. El tiburón consigue finalmente atravesar su defensa y le acuchilla en los hombros, las piernas y luego le aplica un golpe especial que le produce numerosos cortes por todo el cuerpo, rompiéndole en una pieza. Retrocede y cae de rodillas tratando de recuperar el aliento, mientras Gordo le grita desde atrás, diciéndole al tiburón que no lo mate. Sin embargo, el tiburón comienza a avanzar, pero se detiene al ver a Seira y Regis detrás del M21. Mira hacia atrás y se sorprende al verlos a los dos. Les dice que se vayan inmediatamente. Regis, sin embargo, confía en sus habilidades y empieza a hablar mal del tiburón, que no entiende las bromas del chico e intenta atacarle, pero M21 aparece entre ellos y salva a Regis. Regis, sin embargo, sigue sin darle importancia y empieza a hablar de nuevo, pero esta vez M21 le grita que se calle, lo que le sorprende. El tiburón avanza, pero es interrumpido a mitad de camino cuando un hombre aterriza detrás de M21, diciéndole que se detenga. Este mira hacia atrás y se da cuenta de que ese tipo es el líder del DA5, y poco después el hombre dice que M21 irá con ellos, y este acepta sin oponer resistencia, diciendo que su única condición es que dejen en paz a Regis y Seira. Después de eso, Regis y Seira regresan a la casa de Frank. Entonces preguntan dónde está M21, y Regis simplemente no dice nada porque está muy enfadado con M21 por impedirle luchar contra ellos. Frank le pregunta a Seira qué ha pasado, y ella le cuenta que iban de vuelta cuando vieron a M21 con dos personas que no conoce. Parecía que se estaban peleando, pero al final M21 volvió voluntariamente con él. Frank le agradece la información y piensa en lo que podría haber pasado. Sabe que las personas de las que habla Seira deben ser miembros del sindicato o de la unión. Hay muchos nombres y Frank no conoce a ninguno. Sin embargo, Frank tampoco sabe si M21 fue con ellos para salvar a Regis y Seira, o si en realidad era un espía enviado para obtener información sobre Hai, y ahora que ha obtenido información, ha regresado. Mientras tanto, M21 es llevado a una casa, donde es golpeado por el tiburón que quiere sacar la información. Sin embargo, Krantz le dice que se detenga y le pide a M21 que les cuente qué ha pasado con el ataúd que le encargaron recuperar. Cuando se niega a responder, Krantz le pregunta si el sindicato le ha ordenado guardar silencio. Esto hace que M21 se dé cuenta de que no parecen saber que traicionó al sindicato y liberó al noble del ataúd. Shark comienza a patearlo de nuevo, diciendo que su misión para el sindicato no importa en este momento, ya que la misión de DA5 tiene prioridad, y M21, dándose cuenta de que podría utilizar esta situación en su beneficio, ha decidido enfrentarlos contra el sindicato. Les dice que solo les dará información si están dispuestos a hacer un trato, y Krantz le mira y le dice que no está en posición de negociar. Si quiere, puede simplemente utilizar el suero de la verdad creado por el sindicato en él, pero M21 le sonríe. Dice que el suero de la verdad no funciona con él y que morirá antes de que consigan la información que desean. Krantz le pregunta qué quiere, y M21 responde que necesita información sobre todos sus compañeros que han muerto. Krantz, sin embargo, no puede hacer ese trato porque él mismo no tiene información sobre ellos, pero M21 dice que sabe que uno de los miembros del DA5 es un poderoso hacker que puede averiguar cualquier cosa. Sabe que piratear el sistema del sindicato debe de ser un juego de niños. El hacker, llamado Tao, sonríe, le dice que tiene toda la razón. Krantz le dice que tienen un acuerdo y le pregunta por la información, pero M21 dice que tiene hambre y quiere comer primero, intentando ganar el máximo tiempo posible. Así que el tiburón y el gordo se encargan de cuidarlo, y lo cuidan muy bien, sobre todo el tiburón, que empieza a llamar a la puerta pidiendo la información lo antes posible. Sin embargo, M21 le dice que no le dará ninguna información hasta que no haya recibido su parte del trato. El tiburón se enfurece con él y saca un cuchillo, y amenazando a M21, le dice que si está mintiendo, lo matará. Pero M21 le dice que estará yendo en contra de las órdenes directas
de Krantz y perderá toda la información que podrían haber obtenido de él. Justo en ese momento, un hombre de pelo largo llega con Tao y le dice al tiburón que se retire, y el tiburón descarga su frustración en su compañero, diciendo que su pelo apesta a mierda, y luego regaña al tipo del pelo largo, que se hace llamar Takeo, quejándose de que dejó vivos a una mujer y a unos niños, cuando su trabajo era limpiar completamente cierta zona, pero Takeo le respondió que esas personas no podían hacerles daño, y por eso les dejó vivir, pero el tiburón revela que después de que Takeo se fuera, mató a esas personas de todas formas, y esto enfurece a Takeo, que saca su pistola y apunta al tiburón, pero Tao salta rápidamente y le agarra del brazo, diciéndole que no haga ninguna estupidez. El tiburón simplemente pasa de largo, diciendo que conseguirá la información del M21 de una forma u otra. Al otro lado de la pantalla, Regis vuelve del colegio con Shin y Loser, cuando de repente ve a lo lejos a Shark y Gordo en un edificio, momento en el que Shin se da la vuelta para hablar con él, pero Regis desaparece por completo y encuentra a Gordo y Shark en un parque abandonado. Shark comenta la valentía de Regis y dice que es extremadamente estúpido, pero en respuesta Regis dice que su madre debe ser tan gorda que dio a luz a un niño con cara de tiburón, lo que provoca que Shark lance su cuchillo a Regis. Regis lo agarra fácilmente del aire y le dice al tiburón que un debilucho como él no puede hacer nada. El tiburón furioso se abalanza hacia él e intenta atacarlo con sus cuchillos, pero Regis logra esquivar fácilmente sus ataques y de repente utiliza una habilidad que hace que todo su cuerpo se congele. Regis intenta parar un golpe directo, pero el tiburón consigue bloquearlo fácilmente, resultando solo con un rasguño en la cara. Intenta atacarle de nuevo, pero Regis vuelve a utilizar una parada temporal antes de intentar golpearle, pero esta vez el tiburón también consigue esquivar el ataque, salvando sus puntos vitales. Los dos vuelven a enfrentarse, pero el gordo lanza un montón de pequeños explosivos que obligan a ambos a retroceder. Le lanza una píldora al tiburón y le dice que no se lo tome con demasiada calma con ese pelo tan asqueroso. Aunque es reacio, el tiburón se mete la pastilla en la boca y de repente sus músculos empiezan a crecer y su aura cambia por completo. Su velocidad se vuelve absolutamente rápida y en un abrir y cerrar de ojos aparece detrás de Regis e intenta atacarle, pero Regis salta hacia atrás, pero el tiburón vuelve a aparecer detrás de él y esquiva cuando Regis intenta darle un puñetazo. Luego intenta lanzarle un cuchillo a Regis, que es bloqueado fácilmente, y Regis intenta usar de nuevo su habilidad especial, pero esta vez no funciona. El tiburón entonces se ríe de él y le dice que su truco ya no funcionará, y esto hace que Regis se enfurezca. Y antes de que pudiera reaccionar, el tiburón recibe un golpe que le hace gritar de dolor. En ese momento se da cuenta de lo poderoso que es Regis. Fácilmente podría haber muerto por ese golpe, pero Regis evitó matarlo, y desafortunadamente esta pelea no puede ser ganada por Regis, porque Gordo tiene como rehenes a Shin y al perdedor. Gordo le ordena a Regis que los acompañe en silencio, y es así como Regis también es capturado por ellos. Después, en el lugar donde estaba M21, es llevado a una habitación diferente, donde ve a Regis, Shin y el perdedor tirados en el suelo. Shark le dice a M21 que si no abre la boca los matará, y mientras tanto, en casa de Frank, Seira se acerca a él y a Ray, y les informa de que algo le ha pasado a Regis. Seira les explica que ella y Regis tienen una conexión neuronal muy fuerte, y que por eso ambos pueden sentirse mutuamente, y según ella, esta conexión solo se pierde cuando uno de los dos está inconsciente o muere, lo que significa que Regis está inconsciente o muerto en este momento. Les agradece su hospitalidad y les dice que va a ir a buscar a Regis. Justo en ese momento, Frank le dice a Ray que Shin le envió un correo electrónico diciendo que él y su amigo Loser iban a visitarlos, pero hasta ahora no han aparecido y ni siquiera responden a las llamadas, lo que hace que Ray se levante y él y Frank comiencen a seguir a Seira. De vuelta al piso franco, Regis se despierta por fin y se encuentra rodeado de miembros de la facción DA5. Es en este momento cuando Shark utiliza a M21 para revelar cualquier información que tenga mientras pone un cuchillo en la garganta de Regis, pero M21 aparta la cara diciendo que Regis no es más que un mocoso insufrible que no le importa y que son libres de hacer lo que quieran. Sin embargo, Regis tiene una lengua muy afilada y empieza a insultar a Shark, lo que provoca una rápida patada en su cara. Shin también se despierta y se sorprende al verse rodeado por estos hombres, pero su atención se centra inmediatamente en su amigo perdedor inconsciente. Intenta despertarlo y cuando lo consigue, Shin mira a su alrededor y ve a Regis muy golpeado y a M21 allí también. Le pregunta a M21 qué ocurre, pero este no responde. Regis interviene diciendo que M21 ha cambiado su humanidad por poder, así que no pueden esperar mucho de él. Él y el perdedor están muy confusos e intentan hablar con M21, pero este se niega a responder. El tiburón agarra entonces a Shin y le pone un cuchillo en la garganta, tratando de obtener una respuesta de M21, pero este no cede, alegando que solo conoce a los chicos como estudiantes de instituto al azar que asisten a la escuela, donde ha sido destinado como guardia de seguridad. El tiburón se enfurece ante esto y tira a Shin al suelo de una patada. Luego empieza a pisotearle la cabeza, y un rato después se revela que todas las personas que han visto sus caras tendrán que morir. Sin embargo,
Tal le dice que simplemente pueden usar una droga u otra para poder borrar sus recuerdos, pero Krantz interviene diciendo que los niños tendrán que morir, haciendo que ambos se callen. El tiburón se alegra al oír esto y empuja a Tal para que vaya hacia el perdedor, diciéndole que lo mate, pero Shin le agarra de la pierna y no lo suelta. Se deshace de Shin y decide matar al perdedor, pero Regis se interpone entre ellos. Sin embargo, sigue atascado con la gema especial que interrumpe sus poderes, y Shark le dice que se aparte de su camino. Pero Regis, como de costumbre, acaba insultando a la madre de Shark, haciendo que éste se enfade de nuevo, lo que resulta en una gran mueca en la cara de Regis. Se abalanza de nuevo sobre el chico y lo agarra por el pelo, pero antes de que pueda hacerle daño, Shin decide que ya ha tenido suficiente y salta para atacar a Shark, y este, pensando que Shin es un estudiante normal más, decide simplemente darle un puñetazo en la cara. Pero Shin esquiva el golpe y le da otro puñetazo en la cara. Esto hace que el tiburón tire a Regis al suelo y se vuelva hacia Shin, agarrándolo por el cuello, diciendo que lo va a estrangular hasta matarlo. El perdedor corre inmediatamente hacia él y le agarra del brazo, intentando que le suelte y rogándole que no le mate. Pero al tiburón no le importa y continúa estrangulando a Shin, hasta el punto de que el cuerpo del chico se queda flácido y cae inconsciente. Regis no puede hacer nada más que mirar debido a sus esposas, pero de repente M21 decide que ya es suficiente y se abalanza sobre el tiburón, transformándose de nuevo en lobezno y cortándole el brazo derecho, obligándole a soltar a Shin y salvándole la vida. Mientras tanto, Seira ha llegado al piso franco y camina hacia la entrada, donde es bloqueada por Gordo, que le pregunta cuál es su trabajo aquí, con una sonrisa muy fea. Seira le dice tranquilamente que se aparte, pero Gordo se da cuenta de que es uno de esos seres con poderes especiales e inmediatamente le lanza un montón de bombas. Sonríe pensando que ha herido a Seira, y cuando el polvo se disipa, ve su silueta y siente un intenso dolor en el torso. Es en ese momento cuando se da cuenta de que le han cortado y ni siquiera se había dado cuenta. Decide entonces que este no es un buen lugar para luchar y lanza unas cuantas bombas más sobre ella antes de desaparecer. Ray y Frank también la siguen, pero en lugar de pasar por la entrada principal, aterrizan en el tejado. Allí les recibe Takeo, que estaba esperando a que llegaran. Pregunta por qué están aquí y Frank le dice a Ray que se adelante, ya que él se encargará de ese niño maleducado. Dicho esto, manifiesta su poder en los puños y se dispone a atacar a Takeo. Sin embargo, Takeo no se deja subestimar, ya que lleva un maletín con múltiples funciones y puede utilizarlo para defenderse y atacar a Frank. Frank se burla del arma elegida por Takeo, crea un montón de fragmentos de energía oscura y se los lanza, quien vuelve a utilizar su maletín como escudo. Frank decide ir aún más lejos y corta todo el tejado en dos. Sin embargo, cuando el polvo se despeja, Takeo le dispara con su francotirador, pero Frank consigue esquivarlo fácilmente y corre hacia él una vez más, pero se ve obligado a retroceder cuando Takeo utiliza su escudo para atacarle. Entonces vuelve a intentar usar su energía oscura, pero Takeo consigue apuntarle a la cabeza con su segunda pistola oculta, intentando matarle. Frank entonces esquiva y Takeo saca dos pistolas y empieza a dispararle, obligando a Frank a esquivar. Frank utiliza rápidamente un golpe muy fuerte lleno de energía oscura, pero Takeo lo esquiva y cae al suelo. Entonces se da cuenta de que si la lucha sigue así, Frank sacará lo mejor de él, así que se toma esa maldita pastilla y se la mete en la boca. Cuando lo consume, sufre una metamorfosis similar a la de sus amigos y cambia de color, realizando una apropiación cultural. Frank intenta atacarle de nuevo, pero antes de que pueda moverse un milímetro, Takeo simplemente salta detrás de él y le apunta a la cabeza con una pistola. Mientras tanto, M21 sabe que no podrá derrotar a Cara de Tiburón, pero hará todo lo posible. Su lucha continúa. El tiburón patea a M21 hacia atrás, luego balancea su espada en el aire, cortando la ropa de M21 y mostrando su cuerpo afinado. El tiburón se siente inseguro de su propio cuerpo y decide matar a M21 de una vez por todas. Su batalla continúa entonces, luchando solo hasta el punto en que el tiburón decide utilizar uno de sus golpes más fuertes, sabiendo ya que M21 no se apartará, porque si lo hace, todos aquellos a los que intentó defender morirán. Y M21 hace exactamente lo que esperaba y se lleva la mayor parte del dueño, lo que le deja ensangrentado y cae de rodillas. El tiburón camina hacia él y le dice que se rinda, pero recuerda que dijo que iba a matar a M21, así que levanta su cuchillo para poner fin a la pelea. Sin embargo, Regis consigue liberarse de sus esposas justo en ese momento y aparece frente a M21. Golpea al tiburón en el estómago y lo lanza contra la pared. Regis le dice que retroceda y se prepara para luchar contra él, y el tiburón se levanta inmediatamente y utiliza su píldora, ya que sabe que no es rival para Regis en su forma normal. Sin embargo, Regis parece estar furioso, ya que le importa un bledo su transformación, y sigue adelante atacándole, tirándole. El tiburón se arrodilla entonces y Regis va hacia él para rematar la faena, pero antes de que pueda asestar el golpe final, Krantz se interpone, haciendo que Regis caiga de espalda. También le pone una pastilla y le pregunta al tiburón si puede levantarse. El tiburón se levanta feliz, pensando que junto con Krantz acabarán con esta lucha de una vez por todas. Pero para sorpresa de todos, Krantz introduce su mano en el cuerpo del tiburón y lo drena por completo, haciéndolo más poderoso de lo que ya
ya era. Regis lo mira con disgusto y utiliza su ráfaga mágica contra él, pero no funciona contra Krunts, es demasiado fuerte, lo que deja a Regis conmocionado. Inmediatamente se lanza contra Krunts, aplicándole un puñetazo mágico, pero Krunts lo esquiva y se golpea la cabeza contra el suelo. Regis se tumba en el suelo y Krunts, harto de todo, empieza a avanzar hacia el M21, pero Regis dice que aún no ha terminado y se levanta una vez más para cargar otra ráfaga mágica contra Krunts. El golpe fue mucho más fuerte que los anteriores, haciéndole jadear, pero cuando el polvo se disipa, se horroriza al ver que Krunts está completamente bien. Inmediatamente corre hacia Regis y le da un uppercut tan fuerte que se estrella contra el techo y cae inconsciente. Comienza a caminar de nuevo hacia el M21, pero se detiene al ver una misteriosa figura que camina hacia él. Mientras tanto, Frank estaba con Takeo encima del tejado, y Takeo tiene a Frank en su punto de mira, y mientras podía volarle la cabeza, Frank estaba pensando si debía o no liberar sus verdaderos poderes. Resulta que Riley le ha dicho que no libere sus verdaderos poderes sin su consentimiento, pero también se da cuenta de que si no usa sus poderes, perderá este duelo. Pero para él, seguir la orden de su maestro es lo más importante. Sin embargo, Takeo termina usando las palabras equivocadas en ese momento, diciéndole a Frank que después de matarlo, irá tras el idiota que entró ahí. Esto llena de rabia a Frank, haciendo que libere un aura aterradora, que incluso comienza a quemar el arma que Takeo tenía en sus manos. Rápidamente se aleja, confundido por lo que estaba sucediendo. Y entonces, Frank le dice que el mayor error que ha cometido hasta ahora en su vida fue hablar mal de su maestro Riley, y para cuando controló su ira, ya había desatado sus verdaderos poderes, y ahora culpa a Takeo por ello. Dice que él también tendrá que pagar por ello. Justo en ese momento, un gigantesco remolino de energía oscura envuelve el cielo, tiñéndolo todo de púrpura, y entonces, a la velocidad del rayo, una lanza hecha de energía oscura atraviesa el cuerpo de Takeo, inmovilizándolo contra el suelo. Frank utiliza entonces su energía mágica para corromper su arma, pero él la lanza lejos a tiempo para salvarse, pero Frank tiene varias lanzas más hacia él. Takeo corre entonces para intentar esquivarla, pero una de ellas le golpea de nuevo en la pierna, haciéndole caer de rodillas. Frank camina hacia él y se burla por hablar demasiado, ya que está muy débil. Esto provoca a Takeo e intenta disparar a Frank, solo para recibir otra lanza en el brazo. Finalmente Frank se cansa de jugar y crea un montón de lanzas mágicas en el aire y se las lanza a Takeo. Sin embargo, Takeo decide no rendirse. Coge impulso y consigue esquivar las lanzas, mientras apunta a Frank con su arma y le dispara. Frank, sin embargo, ni siquiera se mueve y deja que la bala se acerque a él, lo que desvanece por completo las esperanzas de Takeo, que ve que sus balas, al acercarse a la cara de Frank, pierden fuerza y caen al suelo. Después de eso, Frank lo vuela todo por los aires y hace gritar de dolor a Takeo. Aún así, el mierdecilla se resiste y salta sobre Frank, disparándole en la cara. No causa ningún daño a la vida de Frank, pero sí consigue causarle un único rasguño en la cara, dejando un pequeño reguero de sangre en su rostro. Frank mira a Takeo y le pregunta por qué sigue luchando tan valientemente, sabiendo que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Pero Takeo le ignora y corre hacia él una vez más, y Frank le dispara un montón de cuchillas mágicas, cuchillas que Takeo consigue esquivar, y aparece detrás de Frank apuntándole de nuevo a la cabeza con una pistola. Pero Frank simplemente utiliza su energía mágica para agarrar a Takeo por todo el cuerpo, quitándole la pistola de la mano, y entonces revela su enorme poder en otra nube de energía oscura que se forma sobre ellos. Convierte estas nubes en innumerables lanzas y las lanza todas contra Takeo, mientras lo sujeta y no le deja espacio para escapar. Takeo es apuñalado por las lanzas y sus poderes se agotan por completo, obligándole a volver a su estado normal. Sara también llega al lugar y observa cómo Frank se dirige hacia el caído Takeo, dispuesto a acabar con su sufrimiento. Pero antes de que pudiera matarlo, Takeo miró a Sara y le dijo que los niños estaban en peligro allí abajo y que debían darse prisa en salvarlo. También le pidió que llevara sus sinceras disculpas a los niños que habían sido tomados como rehenes, y esta repentina muestra de preocupación por los que ellos mismos habían capturado hizo que Frank reconsiderara su decisión de matarlo. Sara vuelve entonces al interior y mientras pasea por el piso superior, acaba encontrándose con Gordo, que ha tomado la píldora y está drogado, sosteniendo ahora un lanzacohetes entero en sus manos. Él le dispara un proyectil, pero ella simplemente lo desvía con las manos y luego invoca un arma que sale directamente de su alma, que es una guadaña. El Gordo vuelve a dispararle un proyectil, pero esta vez ella responde usando su guadaña y partiendo el proyectil por la mitad, además de cortar al Gordo en dos gordos trozos. En la planta principal, Ray entra en la sala y se dirige hacia Krantz, que es el líder de los enemigos. El hombre le mira y le pregunta quién es, pero Ray le responde preguntándole quién demonios le ha dado permiso para hablar. Krantz se queda atónito ante esta respuesta, pero antes de que pudiera decir nada, se sintió un peso repentino en el aire, y de repente tanto él como el hombre quedaron inmovilizados en el suelo por una extraordinaria cantidad de gravedad, que es uno de los innumerables poderes que tiene Ray. Krantz intenta moverse, pero Ray vuelve a preguntar si alguien le ha dado permiso para moverse, lo que provoca que su enemigo se golpee la cara contra el suelo sin siquiera tocarle. De algún modo, Krantz consigue levantarse y asestar un golpe en el aire que destruye los pilares situados detrás
detrás de Ray, pero él mismo permanece ileso. Krantz coge sus espadas gemelas y se prepara para un duelo. Salta hacia Ray y le ataca con sus espadas, y al ser un ataque muy poderoso, casi toda la zona se derrumba, y ahora hay polvo por todas partes. Shin y los demás dicen que a la mierda, Ray está muerto. Sin embargo, cuando el polvo se disipa, se dan cuenta de que Ray acaba de conseguir detener por completo el ataque del Krantz, agarrándole la mano, y después, simplemente diciendo la palabra Shinda Tensei, ha hecho que el Krantz salga despedido hacia las paredes. Krantz, tras ser testigo de la fuerza de Ray, se da cuenta de que incluso después de absorber al tiburón, sigue sin ser rival para este monstruo, por lo que le grita que corra hacia él, y utilice una píldora para que Krantz también pueda absorberlo. Todos le dicen que no vaya, pero él sabe que tiene un deber que cumplir. Se acerca a Krantz, dispuesto a tomar una pastilla. Krantz tiene tanto miedo de morir, que le grita al mierdecilla que lo haga de inmediato. Es en este momento cuando el perdedor se siente realmente mal por el tipo, porque sabe que en el fondo este tipo era una buena persona, así que le ruega a Ray que lo salve, porque el tipo es una buena persona. Pero Krantz le dice al tipo que se vuelva rápidamente, y luego amenaza con matar al perdedor primero. Eso es suficiente para enfurecerlo, que utiliza su magia para envolver cuerdas alrededor del cuello de Krantz. Le empuja hacia atrás y salta a un lado del grupo, diciendo que nunca le apoyará por hacer daño a toda esa gente. Pero esto enfurece a Krantz, que es demasiado rápido. Lo alcanza muy fácilmente y le agarra la cara, y justo cuando estaba a punto de lanzarle un poderoso puñetazo que lo mataría, Ray simplemente lo detiene, diciéndole que pare. Y eso es suficiente para que los anticuerpos de Krantz obedezcan su orden. Y Ray es tan simpático que, después de hacer esto, se acerca al perdedor y le pregunta por qué le rogó que le salvara la vida. El perdedor, confundido, se disculpa, pero Ray le dice que son amigos y que puede disculparse. Para poder conversar mejor, decide interrumpir primero la pelea. Levanta la mano y de repente, todas las gotas de sangre de la sala empiezan a arremolinarse alrededor de su cabeza. Esto escandaliza a todo, especialmente a Reggie, que comenta que solo un noble superior podría hacer ese tipo de magia. Krantz intenta esquivar la sangre que salpica a su alrededor, pero se da cuenta de que si esto sigue así, acabará perdiendo, así que decide correr hacia Ray. Pero Ray ya está preparado para usar su magia, y usando toda la sangre de la zona, consigue destruir completamente a Krantz, borrándolo por completo de la existencia. Así, la batalla termina y todos regresan por fin a casa. Allí M21 y Takeo son atendidos, y Frank se disculpa por haber desatado sus poderes, habiendo prometido que no volvería a hacerlo, pero Ray le dice que confía en él, y sabe que si rompió su promesa, significa que no tenía otra opción. Frank está encantado de saber que su amo confía tanto en él. Después, tras el desayuno, M21 oye a Takeo y al tipo hablar de que quieren abandonar el sindicato y hacerse los muertos, y como no tienen otro sitio donde ir, M21 lo oye y se acerca a Frank y se inclina ante él, rogándole que les dé cobijo, porque si no el sindicato los encontrará y los matará. Frank le sonríe y le dice que no tiene que rogarle nada, porque esta también es su casa, y por supuesto que pueden quedarse allí, diciendo que le encantaría tener 2 guardias de seguridad más en su escuela. El tiempo pasa y los chicos por fin tienen fuerzas para volver a la escuela después de haberse curado en casa de Frank. Los dos entran por la puerta de la escuela y se encuentran a Hai y Takeo, vestidos con uniforme de seguridad junto a M21, y debido a su ropa chula y su comportamiento refinado, están siendo adorados por las chicas como si estuvieran en un grupo de K-pop. Y Shin está celoso, y en cuanto Hai entra en clase junto a Regis y Seira, todas las chicas empiezan a enamorarse de él, como si fuera el dios del K-pop. Dentro del aula, Shin sigue triste por el hecho de no tener chicas, y más tarde, cuando entra en la cantina, está aún más triste, porque aunque Hai está esperando a que se enfríe su comida, todas las chicas parecen acercarse a él sin motivo. El perdedor pregunta a Shin qué tipo de chica le interesa, pero antes de que pueda responder, ve a Regis y Seira entrar en clase, y observando su elegante comportamiento, acaba confesando que le gusta Seira. El perdedor le pregunta a Hai si ayudará a Shin a salir con Seira, y él dice que sí. Después de eso, todos se dirigen al pasillo detrás de Seira, donde encuentran a todas las chicas agrupadas alrededor de los 3 guardias de seguridad, lo que entristece aún más a Shin. Todos se reúnen detrás de la escuela, donde el perdedor explica que Shin quiere salir con una chica, pero no sabe cómo hacerlo, ya que nunca lo ha hecho antes. Los 3 hombres intentan huir, ya que los 3 no tienen experiencia con mujeres, pero son detenidos por Shin y el perdedor, que les suplica ayuda. El perdedor decide investigar un poco en internet y empieza a mirar algunos artículos sobre cómo convertirse en el dios de la seducción, mientras que Takeo decide enseñar a Shin la antigua forma de hacer las cosas, pero acaba pasando vergüenza. Finalmente, tras perder toda esperanza, acaban acudiendo a Frank, que les cuenta orgulloso sus hazañas, diciendo que era tan seductor que solo con respirar o tirarse un pedo volvía locas a todas las chicas de su alrededor. Les dice que si quieren salir con Seira, deben saber lo que le gusta y lo que no, y eso les parece una excelente idea, así que todas acaban yendo a ver a Regis, y le preguntan por Seira, pero él responde que no sabe nada de ella, porque apenas se hablan y solo trabajan juntos
juntos porque tienen que hacerlo, y aparte de eso, no tiene ningún interés en saber nada de ella. Empieza a alejarse cuando M21 le da un codazo, diciendo que probablemente no tiene ninguna mujer y que nunca ha olido a una chica antes. Regis se enfada mucho y dice que es muy popular entre las chicas y que no necesita demostrar nada. Sin embargo, M21 interrumpe su intento de marcharse zumbándole en la cara. En ese momento, el propio Ray interviene, ordenando a Regis que ayude a Shin, y Regis se calma inmediatamente y accede. Más tarde, todos van a la biblioteca, donde Shin recibe instrucciones para escribir una carta de amor a Seira, pero este idiota ni siquiera sabe escribir algo bonito. Se cansa y se marcha, arrugando el papel y tirándolo a la basura. Después deciden jugar con los puntos fuertes de Shin, que es muy bueno en atletismo. Organizan un partido de baloncesto y dividen a todo el equipo para que parezca que Shin es un buen tipo. El objetivo era que Shin ganara, pero nada más empezar el partido, el balón acaba yendo directamente a la mano de Rai, que nunca ha jugado a esto. Simplemente coge el balón, con un aura extremadamente amenazadora a su alrededor, pero en lugar de driblar o pasar, simplemente camina hacia ello, lo que se convierte en falta y el partido se reinicia. Shin consigue hacerse con el balón e intenta lanzar a canasta, pero acaba fallando, y su amigo perdedor se lo pasa a Rai, que simplemente esquiva el balón con elegancia, sin siquiera moverse. El balón sigue pasando de una persona a otra, y al final, por culpa de este idiota competitivo, el partido se vuelve más serio, y cuando Tao intenta arrebatarle el balón, él simplemente muestra sus habilidades al nivel de la NBA y lo derriba. Trata de encestar, pero es detenido por M21, que se enzarza entonces en una feroz batalla competitiva con él, en la que los dos siguen tratando de superarse mutuamente. Tao decide intervenir y lanza el balón hacia Shin, pero M21 acaba atrapando el balón y anotando una canasta para su equipo, y esto despierta el espíritu competitivo de Regis, y los dos siguen intentando encestar, uno tras otro. Finalmente, el balón pasa de nuevo a Rai, que lo lanza hacia el final con una velocidad tan increíble que nadie se atreve a bloquearlo, y cuando va hacia Shin, este atrapa el balón y decide no desperdiciarlo, corriendo hacia la canasta, pero justo antes de que pueda encestar, Takeo acaba bloqueando el balón para sorpresa de todos, y hace un tiro de 3 puntos, asegurando la victoria para su equipo. Tras la derrota, Shin y el perdedor se sientan tristemente en el exterior de la escuela, y ahora Shin piensa que no se puede hacer nada, hasta que de la nada Regis y Seira llegan al lugar, y Regis dice que Frank le necesita y se marcha. Seira, que estaba esperando detrás de él, se acerca y le entrega una nota, que en realidad era la carta de amor que intentaba escribir. Al parecer Rai acabó dándole la carta a Seira, y ella le dice a Shin que le gusta más cuando es el mismo, y después de eso, todos caminan juntos hacia la casa de Frank, pero cuando llegan allí, el ambiente parece un poco serio, y cuando el perdedor pregunta qué está pasando, Frank responde que van a borrar sus recuerdos, sorprendiéndoles por completo. Shin dice que no es cierto, y afirma que no existe tal cosa como un borrador de memoria, pero Frank replica que ya han reescrito sus recuerdos 2 veces antes, porque la existencia de nobles y superhumanos como M21, Tao y Takeo no puede de ninguna manera convertirse en conocimiento humano. Los dos intentan luchar contra ello, pero incluso Rai dice que así tiene que ser. Finalmente los dos se ponen de acuerdo, y Rai utiliza sus habilidades especiales para reescribir sus recuerdos, y al día siguiente, mientras Tao, M21 y Takeo se encontraban cerca de las puertas principales de la escuela, apareció un anciano desconocido, vestido completamente de blanco. Se acerca a la escuela e intenta pasar por delante de ellos, pero los 3 hombres se enfrentan a él y le piden algún tipo de identificación, pero el hombre se limita a decirles que se alejen, mientras emite un aura muy fuerte a su alrededor. Justo en ese momento, Regis y Seira aparecen frente a ellos, arrodillándose mientras el anciano pregunta a Regis por qué estos asquerosos humanos se interponen en su camino. Regis intenta hablar, pero es interrumpido por el anciano, que lo avergüenza por haber olvidado quién es en realidad. De repente Frank llega por detrás y se dirige al anciano como Geijo Tao, y el anciano, por alguna razón, se escandaliza al ver a Frank aquí. Lleva a Geijo Tao de vuelta a su casa, donde Geijo Tao pregunta si Seira y Regis viven con estos humanos, y Geijo Tao se horroriza cuando Frank dice que sí. Después de todo, esta es su casa, y él puede decidir quién vive aquí y quién no. El abuelo se adelanta y entra en la habitación, mientras Rai se sienta a tomar el té como de costumbre. El anciano le pregunta entonces si tiene recuerdos de los últimos 800 años, pero él responde que durante ese tiempo se dedicó a mimarse. Geijo Tao afirma entonces que Seira y Regis han sido enviados aquí para investigar el ataúd de Rai, porque las cosas en Lusitania, el lugar donde residen todos los nobles, han cambiado mucho. Cuando Rai entró en su sueño eterno, muchos grandes señores e incluso el anterior gobernante le siguieron y entraron en un profundo letargo. Para los nobles, el sueño eterno es sinónimo de muerte, y como Rai fue la razón por la que el otro lord básicamente murió, la nueva gobernante, que es hija del anterior gobernante, considera a Rai un traidor y quiere matarlo. El abuelo afirma que los líderes de los clanes han llegado a su generación más joven, y les cuenta que incluso Seira es uno de los líderes del clan. Frank se burla del país que una vez fue tan poderoso, pero que ahora se está reduciendo a la nada. Le pregunta a Rai si le gustaría volver a Lusitania, pero Rai se limita a dar un sorbo a su té y responde que se quedará aquí un tiempo más. Gayitel y Frank empiezan a hablar, y el abuelo abre la boca para decir que no confía en Frank por lo que hizo hace mucho tiempo. En este punto,
punto, el flashback de lo que ocurrió hace mucho tiempo aparece con fuerza, y vemos a Frank cuando era conocido como el cazador de nobles. En el flashback, Frank tortura a algunos nobles de bajo rango para sacarles más información. Los nobles parecen sorprendidos de ver a un humano con tanto poder, pero Frank simplemente afirma que está allí para asegurarse de que los nobles no crean que pueden hacer lo que quieran solo porque son nobles. Sale del calabozo y siente una gran explosión, dándose cuenta de que un grupo de nobles ha invadido su mansión. Sale corriendo mientras los nobles le siguen de cerca, acorralándole finalmente al borde de un acantilado. Le ordenan a Frank que se rinda y vaya con ellos al castillo, pero él se niega, se burla de ellos y utiliza sus poderes místicos para destruir a todo el grupo de un solo golpe. Cuando termina de luchar contra los más débiles, aparecen ante él dos de los líderes del clan. Uno es Gehotel y el otro Kertia. Le rodean y le dicen que debe seguirles de vuelta al castillo, donde le espera el señor, pero Frank se limita a utilizar una ráfaga de energía que Kertia consigue esquivar. Rápidamente, Kertia le dice a Gehotel que espere detrás, ya que él se encargará de Frank por su cuenta. Afortunadamente, Frank consigue bloquearlo, pero el impacto lo lanza por los aires. Frank utiliza sus habilidades sombrías para enviar 1000 lanzas hacia Kertia, pero este consigue esquivarla. Los dos se ensarzan en un combate cuerpo a cuerpo una vez más y llegan a un punto muerto, pero Frank lo empuja hacia atrás, obligando a Kertia a usar su arma del alma. Todos los líderes de clanes vampíricos usan una maldita cosa como esa. El abuelo parece sorprenderse de que Frank sea lo suficientemente fuerte como para obligar a Kertia a apelar, e incluso con su enemigo apelando, Frank se mantiene firme y fuerte, diciendo que ha matado a varios nobles que usaban esos brillantes juguetes. Se ríe en la cara de Kertia y de su enemigo, diciendo que su arma apesta. Dicho esto, invoca su propia arma oscura desde el cielo, que huele a la sangre de los nobles. Dicho esto, Frank corta el aire con su arma, obligando a los dos nobles a esquivar, mientras el paisaje detrás de ellos es cortado en pedazos. Camina hacia ellos una vez más, diciendo que tienen que aprender que no pueden hacer lo que quieran a los humanos, solo porque son poderosos, y lanza otro ataque, que esta vez es interceptado por Kertia. Kertia le pregunta de qué demonios está hablando todo este tiempo, ya que los nobles están obligados a proteger a los humanos a toda costa. Pero Frank le dice que no todos los nobles son personas muy nobles, ya que muchos de ellos utilizan su poder para aprovecharse de mujeres y niños indefensos, y su objetivo es enseñar a estos nobles que los humanos no son tan indefensos como creen. Desata aún más sus poderes latentes, haciendo retroceder a los dos nobles, pero su arma empieza a tomar el control de su cuerpo, haciéndole perder el control de sí mismo. El abuelo le dice a Kertia que si no lo derrotan pronto, ese bastardo con ese poder oscuro causará mucha destrucción, así que ambos unen sus fuerzas y corren hacia Frank, utilizando sus armas de alma. En ese momento se produce una gran explosión, y cuando el polvo se asienta, se dan cuenta de que Frank ha escapado, dejando un gigantesco rastro de sangre tras de sí. En ese momento, Frank consigue recuperar de nuevo el control de su cuerpo y acaba entrando en una mansión cercana, y al entrar en una de las habitaciones, acaba encontrándose con un rayo de piel dentro, todo lustroso, junto a la ventana. Frank piensa inmediatamente que ha entrado en la casa de algún rico terrateniente, sin saber que Ray es el noble más fuerte de la región, e inmediatamente le dice a Ray que está allí para empezar su trabajo como cuidador de su casa. Ray le confirma que es el dueño de la casa y le dice que allí no vive nadie más aparte de él. De repente la puerta se abre y Gehotel y Kertia entran en la habitación e inmediatamente se inclinan ante Ray, disculpándose por su comportamiento, antes de decirle que el señor de los nobles les ha ordenado capturar a este humano. Ray los mira, luego al herido Frank, luego usa su magia para transformar las ropas de Frank en las de un mayordomo, y les dice a Kertia y Gehotel que a partir de ahora Frank trabajará para él, y que no quiere que Frank sea molestado durante mucho tiempo. Gehotel y Kertia se inclinan de nuevo y prometen que transmitirán esta información al señor de los nobles. Después de eso pasan 5 años, y vemos que Kertia entrenaba regularmente con Frank para enseñarle a controlar mejor su energía, pero cada vez Frank terminaba perdiendo porque no usaba toda su fuerza, y cada vez que la usaba perdía el control. Ahora que ha pasado tanto tiempo, el abuelo le dice a Ray que estaría bien que dejara hablar al señor de los nobles con Frank, y finalmente Ray accede y ordena a Frank que se reúna con el señor de inmediato. Frank es escoltado a los aposentos del señor, donde es rodeado por un grupo de nobles que lo desprecian. El Lord parece estar muy impresionado con Frank, porque según él, Ray no dejaba que nadie se le acercara, y por alguna razón aceptó a Frank, contratándolo como su subordinado y protegiéndolo. El Lord dice estar sorprendido de que Frank lleve tanto tiempo con Ray, y dice que el vínculo entre ellos incluso le da celo. Frank mira al Lord y dice que ninguno de los nobles ha intentado realmente conocer a Ray, y que por eso no le gusta a nadie más. El Lord se ríe y le pregunta a Frank por qué aún no ha bebido la sangre de Ray, y Frank responde que aún conserva su dignidad como ser humano, y que no quiere entregar su vida a la servidumbre de un noble. El Lord le dice que si hace un pacto de sangre con Ray, podrá controlar su poder, y ya no será perseguido por nadie. Pero Frank mantiene su firme opinión, diciendo que por el momento no pactará con ningún noble. Justo en ese momento, uno de los nobles pelirrojos habla, diciéndole al señor que no puede permitir que este hombre haga un pacto de sangre con Ray, ya que ha matado a innumerables nobles antes. Pero el señor responde que lo primero es la felicidad de
de Ray, antes que cualquier otra cosa para él. Sí, el señor es el cachorro de Ray. Guau, guau. Después, mientras Frank regresaba, acaba encontrándose con el abuelo. Le pregunta si le gustaría entrenar un poco, pero el jejuteu se niega. Frank estaba a punto de volver, cuando aquel noble pelirrojo de antes y algunos de sus compañeros se le acercaron, y el pelirrojo se acercó diciendo que bien podría pelear con Frank. Después de eso, tanto Frank como Ruibon entran en una arena de combate, y cuando todo comienza, Ruibon parece tener la sartén por el mango, ya que sigue dominando a Frank con cada ataque que lanza, pero Frank se levanta de nuevo e invoca su lanza oscura. El pelirrojo ataca de nuevo, pero esta vez Frank consigue defenderse. Sin embargo, el tipo del pelo rojo aumenta su intensidad y consigue empujarle contra una roca. Frank se enfurece con él y acaba usando todo su poder junto con la lanza, pero acaba perdiendo el control de sí mismo y se enfurece. Y cuando estaba a punto de irrumpir en el pelirrojo, Kertia y el abuelo le interrumpieron. Se pusieron delante del tipo pelirrojo, diciéndole que retrocediera, porque no es rival para Frank en esta forma. Frank, en su forma furiosa, utiliza una enorme explosión mágica, que de repente es interrumpida por Ray y el propio Lord. Ray camina hacia Frank, y cuando este usa otra ráfaga, Ray logra detenerla, pero recibe un arañazo en la mejilla. Luego, usa su magia de sangre para crear un tornado alrededor de ellos, mientras Frank se lanza hacia adelante con su lanza, pero Ray simplemente la bloquea con una mano, y luego toca la cara de Frank, devolviéndolo a la normalidad. Un rato después, Frank se despierta en la cama y se viste rápidamente para ir a servir a Ray. Al verle, Ray no dice nada y simplemente pide una taza de té, y mientras prepara el té, Frank utiliza un cuchillo para cortarse y derrama unas gotas de sangre en el té. Luego se lo da a Ray, que se lo bebe a propósito, y así Frank forma finalmente un pacto con Ray. Entonces terminan los flashbacks, y vemos a Frank contándole al abuelo que Ray no quiere volver, ya que es muy feliz aquí, donde está rodeado de amigos y está explorando un mundo que ni siquiera sabía que existía. El abuelo lo oye todo y dice que volverá para informar al actual señor de estos acontecimientos. También permite que Regis y Seira se queden aquí y luego se marcha. Pero unos días después, mientras el trío patrulla el perímetro, de repente perciben algo extraño. Parece que alguien está controlando a un grupo de estudiantes, ya que empiezan a actuar de forma extraña. Ray, Regis y Seira también sienten la presencia de otro noble. El trío finalmente se enfrenta al invasor, que resulta ser un joven noble que parece confundido por el hecho de que el trío no haya sido afectado por su control mental. Y antes de que ninguno de ellos pueda actuar, aparece por detrás de M21 y le apuñala por la espalda con sus propias manos, para luego alejarse antes de que pueda atacar. M21 cae inmediatamente al suelo, mientras el chico pone cara de asco por la mancha de sangre en sus manos y se la limpia con su pañuelo. Antes de que pueda hacer más daño, Regis y Seira llegan para decirle que se detenga. El chico llamado Ray mira hacia atrás y parece muy contento de ver a Seira. Le pregunta si ha pensado en su propuesta, pero Seira no responde. Le cuenta que hoy ha sido liberado de su encierro, diciendo que no ha dejado de pensar en ella ni un solo segundo desde que fue arrestado, porque destruyó toda una zona cuando ella le rechazó. Regis intenta entrometerse, pero Rael simplemente le agarra del cuello y amenaza con arrancarle la vida, hasta que Seira se acerca y le pide que le deje marchar. Y entonces sigue la petición de su amante y tira a Regis como si fuera un muñeco de trap. Mira a Seira, esperando una respuesta, pero Seira simplemente le rechaza, y antes de que pueda amenazar a nadie más, le dice que si no se va, volverá a ponerse en contacto con su hermano mayor. Rael decide marcharse de momento, pero antes amenaza de muerte a Regis si Seira no acude a él, y sale corriendo. Tao y Takeo comienzan a ocuparse de M21, ya que ha perdido el conocimiento y se encuentra en un estado fatal tras recibir una herida tan profunda. Lo llevan a casa de Frankie, donde lo mantienen en una cápsula especial de soporte vital mientras lo vigilan constantemente. Tao y Takeo cuentan todo el incidente a Frankie y Ray, que parecen perplejos ante este nuevo problema. Frankie lleva a Tao y Takeo a una revisión, examinándoles todo el cuerpo, y al final les dice que ambos están bien, y añade que su bilubilú es bastante pequeño y que ambos están bastante tristes, pero no por su pequeño bilubilú, sino porque les han vuelto a dar una paliza. Frankie los mira y les dice que el chico es un noble de sangre pura de un clan muy fuerte y que ninguno de ellos ha tenido nunca ninguna oportunidad contra él, pero los dos siguen tristes y le piden una forma de ganar más fuerza, ya que no quieren que ninguno de sus compañeros vuelva a ser herido en el futuro. Antes de alejarse, Frankie les sonríe y dice que verá lo que puede hacer. Mientras Ray bebía té, sintió de repente que la presencia de Seira se desvanecía. Sí, ella había huido sola al encuentro de Rael. Se levanta y sale, donde encuentra a Frankie arrodillado en el suelo, diciéndole que cuidará de Rael, y Ray le dice que no tiene que esforzarse. Ray le dice que en este momento, Rael es mucho más fuerte que Frankie, o cualquier otra persona en su casa, pero Frankie sigue insistiendo, diciendo que puede manejar a Rael, y Ray termina haciéndole caso. Pero antes de dejarlo ir, le quita el silo que le puso a Frankie para que ahora pueda usar todo su potencial sin problema. Frankie llega a lo alto del edificio justo a tiempo, porque tras ser rechazado por Seira una vez más, Rael estaba a punto de atacarla, pero Frankie utiliza sus lanzas mágicas para bloquearle el paso, obligándole a retroceder. Frankie camina hacia él, preguntándole por qué ha venido a este país, pero Rael no le escucha e inmediatamente se lanza a atacarle. Sin embargo, sus golpes
golpes salvajes son ineficaces, ya que atraviesan directamente a Frankie sin causarle ningún daño. Frankie dice entonces que cometió un gran error al herir a M21, ya que estaba bajo su protección, y ahora Rael tendrá que responder por ello. Tras decir esto, empieza a canalizar su energía oscura y le lanza un montón de lanzas, pero Rael consigue esquivarlas y se aparta. Frankie sigue adelante y continúa atacando a Rael, mientras Rael intenta correr a gran velocidad, pero se sorprende al ver que Frankie, un simple humano, es capaz de igualar su velocidad sin dejar de lanzarle lanza. En respuesta, Rael decide desdoblarse en 3 imágenes de sí mismo y ataca a Frankie todas a la vez, pero este simplemente cubre su entorno con un montón de espinas de magia oscura que acaba empalando al joven noble, hiriéndole gravemente. En respuesta, Rael desenvaina su arma del alma, dispuesto a usar todo su poder, y Frankie ni siquiera reacciona, recibiendo algo de daño, pero para sorpresa de Rael, simplemente comienza a reírse, porque según él, esta pelea se estaba volviendo aburrida. Frankie invoca su lanza oscura y lanza varias espinas a Rael, pero este simplemente se parte. Sin embargo, Frankie es capaz de repeler las copias falsas con sus espinas oscuras, pero Rael utiliza su arma para cortar el aire, causando mucho daño a los edificios detrás de Frankie. Continúa atacando a Frankie, mientras este simplemente esquiva y retrocede, hasta que llega Regis e interviene con su propia ráfaga de energía, y entonces Seira salta para intentar golpearle con su guadaña, pero Rael esquiva, mientras se sorprende por el comportamiento de Seira. Le pregunta a Seira si realmente le odia tanto, y ella le dice que no quiere volver a ver su cara. Esto le enfurece, y coge un pergamino que le ha dado el Lord Gobernante de los Nobles, y por orden del Lord Gobernante, ordena a Seira que le siga, y que se presente delante del propio Lord, porque era una orden real, y Seira no puede negarse, y acaba yendo tras él. Después de eso, tanto Regis como Frankie vuelven a casa, donde Frankie le cuenta a Rael lo sucedido, y deciden ir a ese lugar, ese país de allí, Macedonia, Lusitania. Antes de partir, Frankie convoca a M21, el llamado Eutaqueio, para que les dé una droga especial que él ha creado, la cual liberará sus poderes latentes, haciendo a cada uno de ellos mucho más fuerte. Le preguntan por qué les da esta droga, y él responde que se va de viaje con Ray y Regis, y que durante este viaje le gustaría que se quedaran aquí y se aseguraran de que todo va bien. Ellos protestan y dicen que también quieren ayudar, pero Frankie se niega y se marcha. Frankie entonces prepara el avión, y todos viajan hacia ese lugar loco de allí, lleno de nobles para que Ray les dé una paliza. Regis le pregunta a Frankie dónde van a aterrizar, ya que sabe que allí no hay pista de aterrizaje, y Frankie se limita a sonreírle y decirle que se van a mojar un poco. Dicho esto, su jet se estrella y acaban caminando por un oscuro bosque, ya planeando su plan de ataque, hasta que Regis les interrumpe y les dice que están entrando en territorio prohibido. Frankie y Ray parecen confundidos por esto, pero Regis les explica que el Lord anterior pidió que nadie pasara nunca por estos bosques, y Frankie simplemente se ríe y le dice que la mansión de Ray se encuentra al final de este bosque, y que él simplemente no quería que nadie se metiera en su vida, y que por eso el Lord le dijo a todo el mundo que no se acercara por allí. Finalmente entran en la mansión y Ray percibe una fuerte aura procedente del interior. Frankie y Ray avanzan para inspeccionar el lugar, pasan por los pasillos de aspecto familiar hasta que llegan a una puerta gigante, y al abrirla ven una espada gigante y magnífica. Frankie la reconoce inmediatamente como la única arma del Lord, y Ray apenas se da cuenta y decide volver a la trastienda. Mientras tanto, Regis oye muchos ruidos en la selva y sale a investigar, y así es como se topa con un grupo de nobles de bajo rango que estaban rastreando el bosque en busca de los ocupantes del avión estrellado. Rápidamente se cubre la cara con una máscara y se acerca a ellos, abatiéndolos uno a uno, pero acaba viéndose desbordado por la gran cantidad de ellos, cuando de repente un grupo de nobles es abatido a tiros por el uno, Takei y el M21, que, por increíble que parezca, están escondidos en las copas de los árboles. Regis lleva a todos ante Frankie y Ray, donde revelan que acabaron escondiéndose dentro del avión porque querían ayudar a Ray y Frankie, fuera lo que iban a hacer. Ray les mira con una sonrisa y dice que su casa tiene muchas habitaciones vacías, así que no le importa. Deciden dividirse en equipos para que Ray pueda llegar al palacio del actual Lord sin retraso. Ray y Frankie caminan juntos, mientras Regis y M21 corren uno al lado del otro como rivales y compañeros. Y para deshacerse de cualquier enemigo en el camino, tanto M21 como Regis reciben cobertura e información de Tal y Takei, que se esconden entre los árboles, preparados para cualquier tipo de problema que puedan encontrar. Mientras corren por los bosques, de repente divisan una luz en el cielo, y no es otro que el mismísimo Rael que desciende, enfadado con Regis por haberles seguido hasta aquí. Les dice a ambos que se marchen inmediatamente, pero obviamente ambos se niegan, preparados para una batalla. Por otro lado, Seira, que ha sido devuelta a su celda como prisionera, ha escapado y corre hacia la cámara del Lord para evitar que ejecute al abuelo por traición. Sin embargo, es detenida por una mujer pelirroja que le bloquea el paso y le dice que vuelva a la celda, y que si lo hace, no alertará al Lord de sus acciones. Pero Seira se niega, diciendo que prefiere morir antes que dejar que ejecuten a su abuelo.
La pelirroja la golpea inmediatamente con una de sus ráfagas mágicas, pero en medio del humo que se levanta, Seira le devuelve el golpe con sus propios ataques, que ella esquiva rápidamente. Las dos van y vienen, hasta que Seira decide ponerse seria e invoca su arma, lo que obliga a su enemiga a hacer lo mismo. La lucha continúa, lucha entre mujeres, algo hermoso de ver, muy hermoso de hecho, pero desafortunadamente Seira está siendo dominada. Después de todo, su enemiga es mucho más experimentada, y después de eso, Seira es tomada a prisión. Y al otro lado de la pantalla, a Regis le cuentan que Seira está en la cárcel por culpa de su familia, todo porque su abuelo traicionó la confianza del actual Lord, lo que acabó con Seira también en una celda, y esto acaba afectando a Regis, que pierde la concentración, y Rael aprovecha para atacarle inmediatamente. Pero antes de que pudiera golpear a Regis, M21 interviene e intenta arañar la cara de Rael, pero este esquiva el ataque y retrocede. M21 devuelve a Regis a la realidad, diciéndole que se concentre en salvar a Seira y a su abuelo, mientras él se ocupa de esa maldita rubia. Regis le dice que no puede ocuparse de Rael él solo, pero M21 le tranquiliza y le dice que se vaya. Rael tenía ganas de hacer una broma, pero antes de que pudiera hacerlo, M21 avanza hacia él con sorprendente rapidez, y aunque Rael intenta esquivar, M21 consigue arañarle en la cara, lo que sorprende a Rael y a Regis. Tao le dice a Regis que siga adelante, porque Frank les ha dado trembolona 100% pura, y con eso son imbatibles. Rael está furioso porque un simple humano ha conseguido golpearle. Avanza hacia M21 e intenta atacarle, pero es detenido por las balas enviadas en su dirección, disparadas por el mejor tirador del anime, Takeo. Rael se enfada aún más, retando a Takeo y Tao a salir de su escondite y luchar como hombres de verdad, pero ellos simplemente le ignoran, demostrando que no son hombres de verdad. Tao le dice a M21 que es un buen momento para intentar provocarle, para que pierda los nervios y cometa aún más errores, y M21 está más que acostumbrado a molestar a estos nobles, gracias a su experiencia con Regi, y empieza a burlarse de Rael, diciendo que si tuviera pechos sería una mujer hermosa. El noble se molesta, pero siempre ha sido un tipo irritable. Entonces nada cambia y sigue atacando mientras intenta esquivar las balas, pero una de las balas acaba rozándole, haciéndole retroceder. Poco después acaba cayendo en una trampa tendida por Tao, y cuando la trampa se activa, todos piensan que esta vez Rael ha fallado, pero M21 se sorprende al ver que Rael sigue en pie, y ahora que la ira de Rael ha llegado a su límite, saca sus dos espadas Salma, decidido a darlo todo contra estos humanos. Ra y Frank se percatan de este espectáculo de luces en la distancia, y Ra le dice a Frank que se asegure de que los chicos están bien, mientras él va a reunirse a solas con el señor del castillo. Rael utiliza las hojas de su cuchillo para golpear a M21, que recibe el golpe y empieza a sangrar por todas partes. Takeo abre fuego para cubrirle, pero Rael se limita a bloquear las balas con su pistola, diciendo que esa tontería ya no sirve de nada. Takeo y Tao deciden que las tácticas vietnamitas ya no servirán de nada, así que bajan del árbol y corren hacia el M21. Rael estaba allí ejercitando su pierna, dándole una patada en la cara, y antes de que pudiera acabar con la vida de M21 con una puñalada, Tao entró en la refriega bloqueando su ataque con su látigo. Takeo, como un verdadero militar, empieza a hacer explotar las cosas, pero Rael consigue usar su supervelocidad para esquivar todos los ataques y usa un overhead smash para lanzarlos lejos antes de ir hacia ellos y empezar a patearles cara. M21 le agarra los pies por detrás, pero Rael simplemente empieza a patearle también la cabeza. Sin embargo, antes de que pudiera matarlos, aparece otro noble al lado de Rael, que resulta ser el actual líder de su clan, el hermano mayor de Rael y el hijo mayor del clan Kirtia, ambos hijos del que una vez luchó y entrenó con Frank. El actual portador del apellido Kirtia pregunta a Rael qué está pasando, y antes de que Rael pueda empezar a contarle cómo ha estado aniquilando a sus enemigos, Frank llega de repente detrás de ellos. Rael le reconoce inmediatamente y le dice a su hermano que se trata del rubio que le atacó cuando intentaba llevarse la silla. Antes de que pudiera terminar su frase, el furioso Frank lo apuñala con cientos de espinas justo delante de ellos, diciendo que no quiere jugar a más juego y que esta podría ser su primera batalla a vida o muerte. Pero él ha pasado por este tipo de batalla innumerables veces. El líder del clan le dice a Rael que retroceda, porque Frank está muy por encima de sus capacidades, y antes de que la pelea siquiera comience, saca sus armas de su espalda, listo para luchar contra Frank a pleno rendimiento. Frank le dice que ya ha luchado contra su padre y que el hombre solo pudo vencerle con su limitado poder, pero que con su poder desatado no tenía ninguna posibilidad, y como hablar no es una opción, ambos avanzan, chocando sus golpes y creando una gran explosión, y tras un poco de vibración, el líder ataca a Frank, pero este consigue bloquear sus ataques, creando una enorme cortina de humo que se disipa, y Frank se da cuenta de que el líder del clan Kirtia no aparece por ninguna parte. Resulta que el clan Kirtia siempre ha estado formado por especialistas en emboscada, y el actual líder del clan parece ser tan bueno como su propio padre, ya que Frank ni siquiera puede percibir su presencia. El enemigo ataca a Frank desde su posición oculta, lo que le araña, pero también le da la dirección general de su hermano mayor, y este salta por los aires, para luego atacar toda la zona circundante, revelando la posición de su enemigo, que salta por los aires para salvarse. Su enemigo se divide rápidamente en varias ilusiones, y ataca a Frank, pero este consigue defenderse de todas a la vez.
vez. Pero Rael, el pequeño Snob, acaba atacando al trío, y al intentar bloquear su ataque, Frank acaba siendo alcanzado por el ataque del líder del clan y resulta herido. Sin embargo, el hermano mayor de Rael le reprende por interferir y se disculpa con Frank, diciendo que ese mierdecilla no recibió educación de su propia madre, y que si él no hubiera intervenido, Frank habría podido esquivar su ataque sin sufrir ningún daño, y para emparejar las cosas, utiliza también su pistola para atarse. Hecho esto, ataca de nuevo a Frank, pero tras un forcejeo, este consigue apuñalarle en el estómago, empujándole hacia atrás. Rael se preocupa y ofrece sus armas a su hermano, que las rechaza diciendo que son gay, y que luchará contra Frank por su cuenta. Al otro lado, Ray entra en la cámara del Lord, justo cuando el abuelo estaba arrodillado con la cola atada, y estaba a punto de ser ejecutado por el nuevo Lord. Sin embargo, se detiene cuando Ray entra, cambiando el color de su ropa en el camino, como una Barbie real. Ray termina el espectáculo por completo, diciéndole a Lord que no puede matar al abuelo, porque él se lo prohíbe. Uno de los líderes del clan de pelo blanco, que parece ser un simple tonto impulsivo, corre hacia el tipo que es literalmente el mismísimo Dios, salta en el aire y lanza unos cuantos golpes de aire contra Ray, pero no hace nada contra él. El tonto del pelo blanco intenta atacar de nuevo a Ray, golpeándole desde todas las direcciones posibles, mientras que Ray ni siquiera se defiende, ya que sus ataques no tienen ningún efecto sobre él. Finalmente, detiene sus ataques y utiliza su magia para simplemente lanzarlo lejos. Esto excita a la mujer de antes, que se prepara para atacarle, pero Ray simplemente absorbe su magia y la devuelve. Mientras uno de los jóvenes líderes forma un muro para defenderlo, el chico utiliza su escudo para crear una pequeña caja a su alrededor que se hace cada vez más pequeña. Estaba a punto de aplastar a Ray, pero él simplemente la atravesó sin sudar. Los tres se levantan y se colocan frente al señor, pero Ray simplemente utiliza su control mental para hacer que se inclinen a su voluntad. Todos se sorprenden al ver sus habilidades. Es en ese momento cuando alguien recuerda que Ray es la que está por encima de un Lord, siendo una verdadera noble, la única que puede castigar a un Lord. El Lord se adelanta y les dice a todos que se queden atrás, ya que ella se encargará de él ahora. Ella levanta su espada y ataca a Ray, quien simplemente bloquea su magia y usa una magia propia que el Lord esquiva antes de intentar golpearlo de frente con su espada, pero Ray simplemente la detiene con su mano y la empuja. Se levanta de nuevo y le lanza un golpe, que es bloqueado por el aire que le rodea. Él le dice a Lord que utilice todo su potencial. Esto la enfurece. Utiliza todas sus habilidades mágicas para atacarle, empleando su ataque más poderoso. Sin embargo, para su disgusto, Ray simplemente bloquea este ataque, rompiendo su magia, lo que termina por aplastar completamente su espíritu de batalla. Cae al suelo llorando y diciendo que su padre nunca la quiso. Todos vuelven a intentar atacar a Ray, pero este los derrota a todos una y otra vez, y finalmente utiliza su habilidad especial para acabar con todo. En un momento de inspiración viendo a todos luchar, la Lord decide usar su habilidad suprema una vez más, lo que neutraliza el ataque de Ray hasta el punto de hacerle un rasguño en la mejilla, y este empieza a caer al suelo exhausto, pero es agarrado por el propio Friend. La pelea se detiene, y Ray coge una espada, que es muy parecida a la que tiene el Lord actual. Las dos espadas se combinan, y de la espada emerge un hada, que resulta ser el padre de Hazuki. Su padre le dice que no fue Ray quien le mató, dejó su vida a propósito, para que ella pudiera guiar a todos los jóvenes, conduciendo adecuadamente a la nobleza hacia un futuro mejor. Pero en algún momento, los celos de la muchacha se apoderaron de ella, y empezó a culpar a Ray de todo, y junto con ella, todos los demás nobles le culparon también a él. Termina la conversación diciendo que confía en Ray para que cuide de Hazuki, y antes de desaparecer, dice que siempre la querrá. El abuelo la mira y se disculpa por haberle ocultado la verdad, ya que su propio padre se lo había ordenado. Y antes de que pueda decir nada, uno de los líderes del clan llega con Regis en la mano y lo lanza delante de ella, diciendo que tiene algo que decir. Regis se arrodilla frente a ella y le dice que su abuelo no es un traidor, y que si quiere ejecutar a su abuelo, que lo ejecute a él también. Pero Hazuki se limita a abrazar al anciano, diciendo que lo siente por todo y que él no tiene la culpa de nada. Al final, parece que todo se resolvió amistosamente. El señor llegó a respetar a Ray, no solo a ella, sino a todos los líderes de los clanes que no le conocían. Y después de todo eso, nuestros protagonistas regresaron por fin a Japón, comenzando de nuevo sus vidas como personas normales, viviendo entre humanos y ocultándoles sus habilidades sobrenaturales. Ese es el final del anime Noblesse, un anime que podría haber tenido continuación, pero que desgraciadamente no la tuvo.